privilegios únicos, honra para cada vida delante de ti. Padre, gracias por poder disfrutar en medio de tu pueblo esta completa y gloriosa libertad en Cristo Jesús. Padre, tu mano poderosa para bien sobre cada vida, abriendo nuestros ojos de entendimiento, mi Dios, para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, dice tu palabra, y cuál la herencia de tu herencia en los santos. Padre fiel y verdadero, Dios eres tú. En ti nos gozamos, en ti nos gloriamos, mi Padre. En tu mano poderosa, mi Dios, cada preciosa vida delante de ti en esta mañana, cada vida virtualmente hoy en esta transmisión con nosotros, cada hermano, cada hermana, Padre. Asimismo, Padre, en este lugar, cada corazón presente en tu poderosa mano. Obrará maravillosamente, mi Dios, obrará poderosamente en cada vida. En ti esperamos, en tu poderosa mano, mi Dios, ahí nos acomodamos en tu presencia. Confiadamente en ti, mi Dios, humillados ante ti, reconociendo tu soberanía, Padre. Bendito Dios, permítanos abrir las Escrituras y disfrutar así de las maravillas de tu ley, mi Dios. Gracias por cada consejo. Gracias por cada sabiduría de lo alto allá en ella, Padre. Bendito Dios mío, concédanos quietud y reposo en tu misma presencia. Gracias a ti, Padre mío. Gracias a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Queremos disfrutar de la abundante gracia de Dios. Sí, creo que hay niños suficientes para... O esta vez los niños son todos grandes también. Queremos seguir sobre esta verdad. Gálatas capítulo 4, donde nos añade esta bendición para nuestro gozo, para nuestro disfrute. Gálatas capítulo 4. En estos versos finales de este capítulo, verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El verso 30 dice más de 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Queremos disfrutar aún de estas maravillosas instrucciones conforme a la palabra. Según el verso 30, dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No hay forma de hacer una comunión, una unión íntima entre el que está bajo el antiguo pacto y el que está tomando la dirección hacia el nuevo pacto. El verso 25 nos aclaraba que Agar es el monte Sinaí en Arabia, una de la descendencia de lo que viene, dice, para esclavitud, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. La otra, la de arriba, dice el verso 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Tenemos esta indicación, esta instrucción en la palabra de Dios, hablándonos de los dos sistemas que conocemos como la ley y la gracia, y dándonos a entender que no podemos superponer y tener las dos cosas.
No podemos traer el antiguo pacto, juntar con el nuevo pacto y hacer uno. No hay forma de hacer que tengan vidas propias juntas. Por eso es que el apóstol, que está muy interesado en nuestro crecimiento en una dirección conforme al propósito eterno bajo el nuevo pacto, va dando estas instrucciones, estas indicaciones. Dice el verso 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, bajo el antiguo pacto, un sistema anterior. ¿No habéis oído la ley? Y ahí empieza a desarrollar acerca de los dos hijos de Abraham. El verso 22, uno de la esclava y el otro de la libre, para traernos hoy una gran enseñanza, para que podamos entender con claridad hacia dónde se dirige lo uno y lo otro, y para que podamos optar por lo mejor. Si podemos ser hoy lo que disfrutan como los hijos de la libre. Qué hermosa verdad para abrazar conforme a la palabra. No somos hijos de la esclava, dice, sino de la libre. El hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Así que tiene mucha importancia todo esto. Si hoy estaría todavía trayendo a Moisés aquí y poniendo al lado de Cristo, y poniendo ahí, podemos decir, paralelo a Cristo, tendría dificultad en nuestro avance, en nuestro propósito de disfrutar de lo mejor del cielo. Los hermanos de Galacia tuvieron este inconveniente. Comenzaron bien, dice la palabra, pero estaban yendo muy mal. El apóstol le dice bastante fuerte más adelante, capítulo 5, verso 1 en adelante, Gálatas 5, 1 en adelante. La recomendación es, estad pues firmes en la libertad, dice, en que Cristo nos hizo libres. Ahí hay que estar firme. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, le llama al otro sistema. Yugo de esclavitud. Pedro el apóstol en Hechos dice, nosotros ni nuestros padres soportaron ese sistema. No han podido sobrellevar, dice. Antes bien creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Igualmente como ellos dice, hablando ya bajo este nuevo sistema llamada gracia. La abundante gracia, gracia sobre gracia. Las inescrutables riquezas de Cristo le llama también el apóstol sobre este sistema bajo esta dirección correcta. Siguiendo un poco más aquí en Gálatas capítulo 5, para entender lo que significa no estar sujeto al yugo de esclavitud, que lleva consigo un riesgo alto para el creyente. Es mucho mejor estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Verso 2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Esto ya se resolvió en Hechos 15, en una reunión bastante importante entre judíos y gentiles, podemos decir entre el pueblo cristiano. Y dice, yo Pablo, para indicarnos de esta manera como el más grande representante, podemos decir, de las instrucciones de Dios bajo el nuevo pacto. Vamos a estar mirando un poco más esto. Dice, nada va a mejorar, nada va a suceder si es que vamos todavía bajo el pacto antiguo, entre ellos la circuncisión y otros. De nada os aprovechará Cristo. Porque aquella instrucción, podemos decir, podemos decir como una ley que fue dada a Israel, hablando de la circuncisión,
hablaba verdaderamente de Cristo y su sufrimiento en la cruz. Era apenas una sombra y un modelo de lo que se iba a manifestar más adelante. Cuando ya está presente Cristo, dice la palabra, aquello quedó ya sin efecto. Y queremos quedar con los resultados, no con la sombra. Y dice el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Según estos hermanos judaizantes que aparecieron entre los cristianos primitivos, ellos dijeron sí, hay que aplaudirle por su fe, pero también hay que llevarle a la circuncisión. Y ahí en el capítulo 4 nos decía, eso no es posible. No hay forma de superponer lo uno y lo otro. El que se circuncida, dice el verso 3, está obligado a guardar toda la ley. Y ahí es la parte más complicada para cualquier humano. Una ley en el jardín del Edén el hombre no fue capaz de sobrellevar, aguantar. Y 10 menos. Y más que 10 menos que menos todavía. Entonces está esta determinación, según el verso 4, para los que todavía quieren hacer prevalecer el antiguo pacto. Queda bajo este riesgo, bajo esta pena. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Queda fuera del ambiente de la gracia. Qué duro, ¿verdad? Qué fuerte la expresión aquí. Pero aún así vamos a encontrar defensores del antiguo pacto, tratando de superponer sobre el nuevo pacto. Dice, de la gracia están caídos. Versos 5 al 7. Pues nosotros, por el Espíritu, no por obra de la ley, aguardamos por fe. Ahí está claramente. Entonces, si no es por ley, ¿cómo es? Por el Espíritu, por fe. Tengamos en cuenta, hermano, que la iglesia del Señor tiene esta enseñanza, esta instrucción para este tiempo. Si esto todavía se nos queda un poco a oscura, necesitamos tener mayor luz sobre ella. Esto es, dice, algo espiritual en pasos de fe. No hay otra manera. Y esta también es la razón por qué muchos van al antiguo pacto, porque en el antiguo pacto hay un decálogo. Entonces es fácil mirar ahí, el punto 1, 2, 3, 4, hasta 10, ok, ya está. Voy a guardar los 10. Parecería más sencillo. Pero es mucho más complejo, hablando bien y pronto, cuando es algo espiritual y en fe. Tal vez sea una de las razones por qué muchos van más fácilmente al antiguo pacto. Pero leímos, interesante instrucción, vamos a volver después sobre Romanos 2 para que tengamos claridad completa, sin dejar todavía aquí el verso 6 y 7. Porque en Cristo Jesús, aparte de Moisés, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Porque el judío es orgulloso por ser judíos y el gentil es orgulloso porque no es judío. De los dos lados la misma situación. Y los dos están demasiado bien en su estimación. Y aquí el apóstol dice, en Cristo Jesús, ni lo uno ni lo otro. Dice, sino la fe que obra por el amor. Vamos a ir entendiendo un poco más claramente esto. Y aquí la expresión del apóstol en el verso 7 a estos hermanos le dice, vosotros corríais bien. ¿A cuántas vidas seguramente llega este mensaje de esta manera? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién os estorbó? Gálatas 1:7.
Luego vamos a Romanos 2, un poquito más adelante. Gálatas 1, 7. El enfoque aquí en esta carta del apóstol a los hermanos de Galacia es: la salvación fue por pura gracia y ustedes fueron hacia la ley. Dice, no que haya otro evangelio. El verso 6 agreguemos para que tengamos mejor el panorama aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de la manera como fueron llamados para seguir un evangelio diferente. ¿Será que hay tantos otros evangelios? Dice el verso 7, no, en realidad no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué les parece esta expresión? En estos días, en estos tiempos, mirando alrededor. Ahí dice perturbadores y pervertidores del evangelio. No que hay mucho evangelio. Llevan hacia otra cosa. Dejan de lado, dice aquí, acerca de su llamamiento por la gracia de Cristo. Este mensajero dice en otra referencia, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, así andad en Él. ¿Y cómo hemos recibido a Jesús? Por fe. Paso de fe en reconocimiento bajo un arrepentimiento de corazón. Hemos abrazado ahí la salvación por pura gracia. Y así como habéis comenzado, dice, sigan así. Pero fácilmente va a acercarse los que creen ser los maestros o los indicadores del camino para este tiempo. Pero si salen de esta dirección, dice el apóstol aquí, no que haya otro evangelio acerca de la gracia de Cristo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este es el peligro. Este es el riesgo. El apóstol que envió esta carta dice que en los últimos tiempos eso va a abundar mucho más. La gente dice van a tener comezón de oír y van a amontonarse maestros para ellos. ¿Qué significa perturbar o pervertir? Porque aquí dice que hay algunos que perturban y pervierten el evangelio. Perturbar es sencillamente alterar el orden de algo. Perturbar, alterar el orden de la enseñanza de la gracia de Cristo. Cambia el orden. Parecido a la expresión perturbar es desordenar. Perturbar o desordenar. Desordena la doctrina de Cristo. Puede ser también trastornan, porque perturbar también significa trastornar. Por eso dice el apóstol, ¿quién os estorbó? ¿Quién le trastornó? También significa alborotar o turbar. No deseamos ninguna de estas maneras de indicar en la palabra. No deseamos nunca ser los que perturban, desordenan, alteran, trastornan, turban, alborotan la enseñanza de la gracia de Cristo, de la abundante gracia de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. No que haya otros, sino hay algunos que alteran, perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, hacer que una persona adquiera vicios y costumbres normalmente reprobables. Significa pervertir.
hacer que una persona adquiera vicios y costumbres normalmente reprobables. Hay vicios y costumbres en las iglesias que no va conforme a la enseñanza. Esa es la situación. Vicios, costumbres inapropiados, hablando desde el punto de vista de la abundante gracia de Dios. Eso es lo que lleva a alterar primeramente, trastornar, después va a ser ya un vicio y una costumbre más adelante, imposible de tocar. Por eso finalmente dice la palabra de Dios a nosotros: no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Imposible. No hay forma de unir la gracia de Dios y superponer con vicios y costumbres que bíblicamente no está aprobado divinamente. Esta es la razón por qué queremos disfrutar de la plenitud de la enseñanza, de la instrucción conforme al propósito eterno. Queremos ser lo que más bien ordenan sus pasos y sus vidas sobre la enseñanza, sobre la doctrina, antes que ser lo que corrompen o envician según la enseñanza eterna. El Señor en su fidelidad va a guiarnos paso a paso. Aquí vamos un ratito de vuelta a Romanos, primeramente es capítulo 6. Romanos capítulo 6 y el verso 14 y luego Romanos 2. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué va a pasar si sigo bajo la ley? El pecado, ¿qué puede hacer? Se va a enseñorear, va a tomar dominio. Si no es por fe, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, no hay forma salir de la influencia, del poder y del peso del pecado. Esta es una de las grandes razones por qué necesitamos entender claramente acerca de las inescrutables riquezas de Cristo bajo su gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Son dos sistemas muy diferentes. Estar bajo la ley es una cosa. Estar bajo la gracia es otra cosa. Romanos capítulo 2. Esto leímos días atrás, pero como suele ser un poco profundo estos pasos, vamos a mirar un ratito. Finalmente dice el verso, capítulo 2, verso 16, a eso queremos llegar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la enseñanza que él había recibido. El verso 12, en este pensamiento, el que sabe y el que conoce con claridad nos da esta instrucción. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿quiénes estuvieron bajo la ley y quiénes no tuvieron ley? Y hablando de dos grandes grupos, podemos decir, el pueblo hebreo, los judíos, nacieron bajo la ley, bajo un pacto antiguo. En ese tiempo, ¿podían los gentiles también ser uno con ellos? No podían. Entonces Dios va a juzgar con aquellos que nacieron bajo la ley de una manera y con los que nunca tuvieron ley va a juzgar de otro modo. Por eso no deberíamos preocuparnos mucho en cuanto a la aplicación literal de todo lo que Moisés entregó. Para nosotros eso era sombra, indicadores de un principio que se avecinaba. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
un paso muy interesante para poder entender hacia dónde debemos ir. Porque si un pueblo gentil que nunca se le fue direccionado la ley de Moisés, ¿por qué acomodarnos debajo? ¿Verdad? ¿Por qué pretender asumir? Ahora, si bien conforme a la palabra de Dios, dice Cristo nos redimió, si es que queremos también asumir eso, de una manera literal, ya hemos sido redimidos. Ya no queda para nosotros en ningún sentido. Y dice todavía aquí en el verso 12, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí tenemos judíos y gentiles. Ahora dice el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hablando de los gentiles, el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿cómo se va a comunicar entonces con Dios y su propósito? ¿Cómo debe conducirse? Porque como dijimos, es más fácil ir al decálogo, está todo ahí delineado. Pero ir por fe, por gracia, por el Espíritu Santo me queda un poco oscuro. Pero debo buscar clarificación ahí, por la gracia del Señor. Aquellos que no tienen ley, dice el verso 14, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ahora hacen por naturaleza cuando llegó a tener una naturaleza cambiada por la intervención de Cristo, dándonos una nueva vida. Si tenemos la vida resucitada de Cristo, hoy por naturaleza podemos disfrutar de lo que es cumplir la ley y cuantas otras cosas más. Pero no ha sido por esfuerzo humano, ha sido por la gracia de Cristo, que tomó sobre sí tal condenación de la ley. Y por eso dice aquí el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ponemos un fiel, podemos decir, acérrimo defensor de la ley, ponemos por un lado. Y ponemos por otro lado un acérrimo defensor de la gracia. Y nos fijamos en la vida de ambos. Va a haber abismal en tamaño de diferencia en la carrera, en el crecimiento de uno y otro. Dice aquí el que, como decía en el verso 12, los que sin ley llegaron a este mundo. Y ya pasó el antiguo pacto. Cristo puso fin a la ley, dice la palabra. El verso 15 entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si damos paso de fe y vamos aprendiendo, como dice en Romanos 8, ser guiados por el Espíritu Santo, va a llegar el mensaje sobre tu corazón y va a poner en tu mente o una acusación o una completa libertad. Para entender un poco más, vamos a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. ¿Cómo se conduce el creyente? Debe conducirse bajo el nuevo pacto. A diferencia de acomodarse bajo el decálogo, según entregó Moisés. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿El creyente tiene paz o tiene un quebrantamiento? Un día amaneció quebrantado.
Otro día amaneció en completa paz. Oscuridad del día, lluvia, tormenta, pero estamos en paz. O hermoso sol a la mañana, hermoso día, pero estamos más turbados, quebrantados que en paz. Ahí el creyente decide qué hacer. Tiene que dar el siguiente paso. Por eso Juan en su epístola dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos y seguimos adelante. Pero si nuestro corazón nos reprende, dice ahí, mayor que nuestro corazón es Dios. Si alguno hubiere pecado, a Jesucristo el justo dice. Ahí tenemos abogado, vamos a Cristo. Esta es la manera de cómo debe aprender a conducirse el creyente. Y la paz de Dios, si esta paz está en tu corazón, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pueden venir acusaciones, pueden venir condenas, puede venir lo que el hombre pueda, podemos decir, tramar contra tu vida, pero si en tu interior hay paz, seguimos adelante gozoso, no va a interferir. Porque es el corazón el que va tomando el gobierno, el dominio. Colosenses 3:15 va a ayudarnos un poco más. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si la paz de Dios no gobierna en mi corazón, necesito ir al soberano. Pedir perdón ahí por lo que habré cometido delante de Él. Pedir entender la situación, la circunstancia. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si la paz de Dios no está gobernando en mi corazón, tengo que ir a resolver con el dueño de este corazón. Esta es la manera. Es conforme a la palabra. Por eso la necesidad de entender más claramente cómo dar pasos bajo este nuevo acuerdo, bajo este maravilloso pacto. Y qué mejor aprender de aquel que dijo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso ni siquiera nos apegamos mucho a los 4 evangelios. Y explico un poco en qué sentido. En los 4 evangelios tenemos muy poca mención acerca de la palabra iglesia, 1 o 2 menciones en los 4 evangelios, porque todavía no estaba levantada. Cuando Jesús se pone ante Pedro en una ocasión, le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré, porque todavía no estaba edificada, iba a ser edificada sobre Cristo. Recién hacia Hechos 2 aparece lo que podemos llamar la iglesia primitiva, todavía no durante los 4 evangelios. Vamos a encontrar, hermanos, muy apegados a enseñanza de los 4 evangelios como doctrina. ¿Y por qué podemos tener dificultad si solamente los 4 evangelios es nuestra base doctrinal? Ahí puede suceder bastantes, podemos decir, quebrantos. Conforme a la palabra de Dios, la gracia en su plenitud se desarrolló desde la cruz en adelante. Si fuere levantado, dice Jesús, a todo atraeré a mí mismo. ¿Qué pasa si tomamos base antes de la cruz? Ni una jota ni una tilde de la ley va a pasar, se va a cumplir todas, porque iba hacia su fin en la cruz.
¿Y los 4 evangelios dónde nos dejan? Hasta ahí, ¿verdad? Nos deja en la cruz de Cristo. Consumado es y fue arriba. Y la enseñanza para la iglesia debería salir después de la cruz. Por eso tenemos un mensajero como abortivo, dice él. A lo último fue llamado para dejarnos la más completa enseñanza. Si vamos a los 4 evangelios, vamos a encontrar todavía diciendo Jesús, vayan a mostrarse a los sacerdotes y presenten ofrenda por sus hechos. Vamos a encontrar momentos cuando dice, nos mandó Moisés a hacer esto. Debemos condenar esto, porque esto es condenable. Y la expresión es, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vamos a encontrar situaciones que parece que se contradicen, porque sencillamente la ley iba hacia su fin y la gracia ya comenzó a desarrollarse. Si miramos con claridad, Juan dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pero esta plenitud de la gracia sobre gracia va a reflejar desde la cruz en adelante. Ya como para ser abrazada y disfrutada. Antes no todavía. Por eso es que tomar base de doctrina de los 4 evangelios y aplicar a la iglesia puede confundir bastante. Y le deberíamos leer de vuelta Romanos 16 para poder entender más claramente lo que estamos queriendo expresar aquí. Romanos 16 es el último capítulo de Romanos. Y este es el que dijo que fue llamado como el último, como un abortivo. Cuando ya no había nadie para ser llamado, él fue llamado también para un apóstol, pero especialmente para nosotros, para los gentiles. Y él dice aquí, verso 24 en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia. Y ahora explica por qué. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Habrá otro evangelio que pueda confirmarnos? Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. No hay ninguna mención de Moisés aquí. No hay mención aquí de que Moisés puede ayudarnos en este campo. La predicación de Jesucristo. Por eso, si tocamos a Moisés, tenemos que tocar como principios de la verdad de Dios para la iglesia, pero no como doctrina hoy. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Revelación de un misterio que Moisés no pudo explicar. Moisés dijo en algún momento, profeta os levantará Jehová el Señor de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Algo entendió que tenía que venir como un Cristo, y a él oiréis, dijo Moisés. Él confesó de que debían estar atentos a un profeta que venía. Y aquí dice que esto estaba en una necesidad de mostrarse por mucho tiempo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Verso 26, pero que ahora ha sido manifestada. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, ya no a la ley, ya no a Moisés. Si es por fe, es por gracia, dice la palabra.
es por el Espíritu Santo. No a la manera antigua, no a la manera anterior. Siguiendo un poco más sobre estos puntos, dice: pasando a algunas referencias, porque no vamos a tener tiempo de mirar todos. Segunda Corintios 4:4. ¿Qué es lo que sucede para que esto no se pueda entender como se debería entender? Segunda Corintios 4, el verso 4, dice, disculpe, estaba en Primera Corintios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Agreguemos el verso anterior. ¿Por qué expresa de esta manera el verso 4? Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, porque esto es lo que sucede, está a oscuras de muchos, no logran entender. ¿Y por qué no logran entender? Y esa es la respuesta en el verso 4. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, no se entiende, no se puede discernir. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios está en minúscula, no Dios mayúscula. Dios minúscula entonces es Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No creen, no hay forma de creer, no hay forma de entrarle con esta maravillosa enseñanza y doctrina. Están más ciegos que con los ojos abiertos. Hay una intervención enemiga sobre esa vida, dice aquí el apóstol Pablo. Cegó el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Si no tiene esta aclaración sobre su mente, sobre su corazón, acerca del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, podemos decir, necesita ser liberado, necesita ir a Cristo, olvidarse de tantas otras agarraderas de las cuales está prendido, y ir a Cristo, solamente a Cristo. Y buscar entender lo que es ser hijos de la promesa, hijos de la libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Y va a disfrutar diferente. Pero si no entiende, tiene esta situación. En el capítulo 3 también tenemos esta misma declaración, dicho de otro modo. Capítulo 3 de Segunda Corintios. Verso 15, 16, podemos ir hasta el 18, ¿por qué no? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué pasa cuando la persona se aferra a Moisés y su enseñanza? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso la situación difícil. Porque creemos que el velo está sobre su ojo, pero está más adentro. Muy difícil. Podemos decir esta situación cuando hay uno que se encierra y va sí o sí hacia ahí. ¿Cómo ayudarle? Porque es como que renació en la ley y necesita renacer en Cristo. Y luego como un despertar, un renacimiento sobre la gracia de Cristo, para que pueda entender. Cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Por eso no hay mucho que hacer ahí. Verso 16, ¿qué va a pasar cuando se conviertan al Señor? Cuando van a Cristo y su cruz y toman la dirección correcta. Cuando Jesús mostró su venida en gloria en una transfiguración, apareció 3, ¿verdad? Hagamos 3 enramadas, dijo Pedro. ¿Quiénes aparecieron con Jesús? Uno en representación de la ley y otro en representación de los profetas del Antiguo Testamento. Moisés y Elías. ¿Y después qué pasó? ¿Quedó solo? Jesús. Esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Moisés y Elías, que eran, podemos decir, bien representativos para esos días, para cualquier judío. Jesús todavía no estaba muy bien entendible sus pasos, pero ya estaba ahí. Y hubo una declaración desde arriba, hubo una intervención del cielo, podemos decir. Este es mi Hijo amado, que me complace, a Él oíd. Su Pepe Gendú. Pero cuesta entender hasta hoy. Fácilmente hacen desaparecer a Cristo y reemplazan por Moisés. Y ese es el hecho inadmisible. El verso 16 dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Ahí hay esperanza, cuando pone a Jesús delante. Y el verso 17 dice, ¿por qué? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Moisés dijo que hay que apedrear esta clase. Y Jesús seguía escribiendo en tierra. ¿Verdad? Hasta que ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la instrucción correcta. Es la maravillosa verdad que se desarrolla bajo el nuevo pacto. Por tanto, dice el verso 18, lo que usted y yo necesitamos hacer como los santos de la iglesia de Jesucristo, los llamados bajo este nuevo pacto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, no la gloria de la ley. La ley tuvo cierta gloria, dice un poco más atrás aquí. Y siendo uno que debía perecer, dice, tuvo cierta gloria. ¿Cuánto más glorioso será lo que permanece? Esta gloria de Cristo. Por eso la instrucción correcta es nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Tuvo aquí intervención Moisés para esta transformación gloriosa? ¿Hay alguna mano de Moisés aquí? Ninguna. Por eso, si bien cuesta un poco entender el movernos bajo la gracia, esta es la dirección, esta es la instrucción. Estemos atentos a nuestros corazones, qué hay en nuestras mentes. Hay paz, hay acusación. Y vamos hacia el conocimiento más claramente, paso a paso, hacia Cristo, conforme a la gloria de Dios. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Hablando de tu posición como hijo de Dios bajo esta instrucción, bajo la gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos siendo conducidos, guiados, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar para con nosotros.
Pero dice, es una multiforme gracia, una gracia que se va a manifestar en diferentes maneras y con resultados gloriosos. Esto es un favor que no merecíamos, por eso cuesta entender. Es un favor que no merecíamos. Merecíamos juicio. Recibimos gracia, conforme a la palabra de Dios. Filipenses 3:21. No hay intervención de la ley en todo lo que estamos leyendo ahora en los últimos pasos, a últimas declaraciones. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿La ley o Cristo? Va a obrar esa transformación interior. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por la ley, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una mano divina en cada vida por medio de Jesucristo. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra va a llevar a cabo todo este proceso, este propósito. Por eso necesitamos entender que tenemos aquel gran pastor de las ovejas sobre nosotros, y Él os haga aptos en toda obra buena, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Terminamos con Colosenses 1. Colosenses 1. Verso 27 al 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Justito para vos, para mí. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de esto que tanto cuesta entender a muchos. Misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De vuelta, sin intervención de Moisés. Cristo en cada uno. Verso 28, a quien anunciamos. Anunciamos a Cristo, no a Moisés, no a otro. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Nuevamente, Él es el centro, Él es la base. Lo más que tomamos de los 4 evangelios es esta base, la piedra angular. La base está puesta en los 4 evangelios. Dice el verso 29. Para lo cual también trabajo, para lo cual usted y yo necesitamos trabajar. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en cada uno hoy. Esta es la verdad en cuanto a una necesidad de entendimiento acerca de la importancia de ser los hijos de la promesa, los hijos de la libre. Venir hacia aquellos que van a heredar claramente todo el plan preparado para estos días, para este tiempo. Es ir a aquel que puede confirmarnos según su evangelio. Porque esto nos va a poner cara a cara con Cristo paso a paso. Ahora ha sido revelado, dice, era un misterio. Un solo evangelio, no que haya otro. Perturban y pervierten muchos y desaniman a tantas vidas. Por eso uno va a tener salvación hoy, mañana no tiene, después tiene otra vez, después mañana no tiene de vuelta. No tiene conocimiento de la plenitud de la gracia de Dios todavía. No entiende todavía el verdadero plan y propósito de Dios. Jesús dijo claramente, doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie le va a arrebatar de mi mano. De un día para otro, tengo o no tengo, ahora perdí o no perdí. Son aspectos que conviene ir afianzando cada vez aún mejor bajo la instrucción divina.
para que podamos llegar a ser también los ministros de Jesucristo, los que ministran a Cristo, muestran a Cristo, llevan a Cristo por delante, viviendo paso a paso uno mismo y luego mostrando paso a paso lo que es conforme a la palabra de Dios. Gracias a Dios, conforme a su palabra, esta es la riqueza, esta es su verdad para cada vida. El Señor sigue añadiendo abundante gracia y pueda mostrarnos cada vez más claro lo que es ser hijo de la promesa, hijo de la libre, y no pretender abrazar otras instrucciones y enseñanzas que no nos va a ayudar mucho para este único propósito. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, riquezas de su verdad, para ir mostrándonos cada vez más claramente su camino. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Oramos al Señor por este maravilloso propósito hallado en su palabra. Y que el Señor pueda guiarnos en el resto de este día, en los días sucesivos. Tenemos el privilegio de comenzar tan bien esta semana. Este es el inicio de esta nueva semana. Así que podemos disfrutar de ella porque nos hemos puesto en la mano del Señor para comenzar. Y podemos esperar una mañana maravillosa en cada día, ya que el Señor es el que va a guiarnos, encaminarnos, ampararnos, guardarnos en su infinita gracia. Padre glorioso, a ti la